buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos para que vos sepas y estés bien informado de lo que ocurre en la Argentina. Porque como dice nuestro hashtag, a partir de este momento, todo es circo sin pan. Porque el gobierno ha determinado, y su brazo judicial lo ejecuta, que si no hay pan, haya circo en la Argentina. Y el circo sigue adelante, y el gobierno ha determinado que el show debe seguir, mientras la Argentina, cada día que pasa, se derrumba económicamente, sin importarle al gobierno. Cada día que pasa, un índice económico negativo nuevo que va terminando con las expectativas de la población, de los industriales, de la Argentina productiva, y cada vez más se alejan las posibilidades de una reactivación económica. Y atención, porque entre los intendentes de la provincia de Buenos Aires crece la preocupación por la situación social en el conurbano bonaerense. Es de extrema gravedad en algunos sectores del conurbano bonaerense la actual situación de hambre, de desasosiego, de pérdidas de trabajo que el gobierno de Macri peligrosamente no ve, porque está dando circo sin pan, porque está dando la orden, sobre todo a sus medios que lo siguen, que el show debe seguir para tapar la dura realidad de la economía que día tras día le da una bofetada de realidad al gobierno de Macri. Y si no, lo dicen los números de la realidad, lo dicen los números del INDEC de Macri, lo dicen las consultoras privadas. Han cambiado las expectativas de inflación en la Argentina y hoy ya se proyecta una inflación del 40% para terminar el año. Pero el show debe seguir. El circo sin pan es la consigna del gobierno. Y ahí está el brazo ejecutor violando garantías mínimas. Cada día que pasa, así como se derrumba la actividad económica en la Argentina, hay cada vez menos república. Hoy el show de los allanamientos a los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la barbaridad jurídica, otra vez la arbitrariedad, le impidieron al abogado de la expresidenta participar del allanamiento en su departamento de aquí de la capital federal. Y uno puede pensar que esconden, que le impiden al juez, al abogado de la expresidenta participar. Va a estar enseguida aquí con nosotros el doctor Carlos Beraldi, que anticipó que pedirá el juicio político para el juez federal Claudio Bonadío. Anoche, con estupor, escuchábamos al abogado Mariano Cunio Libarona decir que si no involucran a alguien, que si mienten, que si dicen algo que el juez quiere, los empresarios inmediatamente logran la libertad. Lo vamos a volver a escuchar esta noche. Vamos a escuchar la entrevista completa, porque algunos colegas pusieron en duda y levantaron el dedo acusatorio contra este canal. Les molesta a muchos y cada vez más la actividad de C5N, de mostrar la realidad, de mostrar los verdaderos problemas de la Argentina, de no sumarnos al circo sin pan que propone el gobierno y que otros cumplen calladitos la boca. Pero tenemos la tranquilidad, desde el 1 de enero del 2016, que estamos mostrando la realidad y nuestro compromiso es con usted y con esta realidad cada vez más dura para todos. Y fíjese con los datos de la realidad, el dólar
ya llegó hoy a los 31 pesos en la Argentina. El dólar sin freno, mientras el circo sin pan continúa, el dólar continúa su alza. 31 pesos en la Argentina de Macri. Un dólar que recibió Mauricio Macri a 9 y pico, hoy ya está a 31 pesos. Y además, fíjese, la caída de la actividad económica en la República Argentina, un dato realmente que duele y preocupa. Fíjese lo que ha sido. Desplome de la actividad económica. En 12 meses 6,7, 1,3 en junio. Realmente este dato es alarmante porque está demostrando cómo se profundiza la recesión económica en nuestro país. Pero además se desploma la confianza del consumidor porque cada vez se consume menos. Mire los datos, otro dato de la realidad. Cayó 23,9% en un año la confianza de los consumidores. ¿Sabe qué? La gente no consume, la gente no compra. Se ha llegado al extremo, lo viví yo, nadie me lo contó. Ayer haciendo las compras en un supermercado de marca internacional, nunca lo había visto. Las heladeras de los productos lácteos llenas, sin venta, y por primera vez, fíjese esto, en los productos lácteos que están por vencer, le ponen esta liquidación de productos lácteos. 5 pesos menos los venden. ¿Sabe para qué? Para que no los tiren, para que no se les venzan en las heladeras, porque no hay venta. Esta es la realidad concreta y dura de la Argentina, no el circo sin pan que irresponsablemente está proponiendo el gobierno de Mauricio Macri. Pero vamos a ver, el dólar, que prometían que no iba a haber devaluación, que prometían que el dólar a 16 pesos era porque el gobierno era ineficiente o porque no estaba haciendo las cosas bien. Vamos a ver, en esto dólar con nombre que le hemos puesto nosotros, fíjese, el dólar Prat Gay, porque Prat Gay, primer ministro de Economía de Mauricio Macri, decía, si el dólar llega a 16 pesos es porque estamos haciendo las cosas mal. Y el dólar llegó a 16 pesos con Prat Gay en la Argentina. Y decían, bueno, no va a subir más. 20 pesos, decía aquí el economista Bogiano, es una locura, le decían. Lo acusaban de loco a Bogiano. Y a fines del 2016 el dólar llegó a 20 pesos en la Argentina, el dólar bogiano. Y después siguió trepando y llegaba la diputada nacional Elisa Carrió de un viaje por Estados Unidos y dijo, en Estados Unidos está lleno de argentinos, la economía funciona bien. Y el dólar se iba a 23 pesos y Carrió dijo, acá se frenó, yo no le miento a la gente. El dólar Carrió llegó a los 23 pesos, pero no se detuvo en los 23 pesos, siguió la trepada, siguió hacia arriba. Y Cristiano Rattazzi, el empresario aplaudidor de todos los gobiernos desde el 83 a la fecha y antes también, dijo, en 26 pesos está bien. Y llegó el dólar Rattazzi a 26 pesos, pero no se detuvo ahí. Siguió. Y cuando Federico Sturzenegger era eyectado del Banco Central de la República Argentina por no hacer las cosas bien, el dólar trepaba a 28 pesos y se convertía en el dólar Sturzenegger. Y llegó Caputo. Y detrás de Caputo llegó el Fondo Monetario Internacional. Y decían, nuestra prioridad es frenar el dólar. Y entonces se estableció el dólar FMI a 30,72. Y decían, bueno, vamos a quemar reservas para contener el precio del dólar en 30. Pero sigue trepando. Y en esta Argentina donde el gobierno irresponsablemente y en un debate de lo más pobre, pocas veces visto en los últimos años de democracia, ahora celebran el flan.
Entonces llegó el dólar flan, 31 pesos, el dólar flan. Porque este gobierno, en vez de estar preocupado por ver cómo se resuelven los problemas de la economía, está preocupado en el flan. Está preocupado en el flan. Uno puede concebir que con el drama económico que pasan hoy, miles de argentinos sin trabajo, con fábricas que cierran, el presidente, los ministros, senadores nacionales que anoche pusieron el flan en el medio de una sesión para debatir allanamientos a una integrante del cuerpo, como el senador Esteban Bullrich, ex ministro de Educación de este país, en el medio de un debate que tendría que tener altura institucional, señor senador, hablando del flan. Por favor, a lo que hemos llegado. Fueron muchas denuncias, muchas obras que no avanzaron. ¿Y sabe por qué no avanzaron, Presidenta? Porque repartieron flan. Flan para el juez, flan para el fiscal, flan para el periodista militante, flan para acallar a los que denunciábamos la corrupción. Y como dijo uno de esos jueces, cuando no te gustaba el flan te agarraban del cogote. Así pasamos 11 años sin que avanzaran las causas. Flan, 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 flan. Y como todo cocinero o cocinera sabe, cuando uno cocina mucho flan, en algún momento se queda sin huevos. Y en la Argentina hubo escasez de huevos, Presidenta, para que avanzaran las causas de corrupción. Eso fue lo que pasó. Faltó coraje en la Argentina para que avanzaran las causas de corrupción. Patético, una vergüenza que un senador de la nación, en un debate institucional que debería tener altura, se ría de la gente que hoy no tiene para comer ni siquiera un flan, que no tiene pan para comer y alimentan el circo sin pan. Vergonzoso, sobre todo teniendo en cuenta que fue ex ministro de Educación de este país. Vergonzoso al nivel de bajeza institucional al que están llevando a la Argentina, al derrape institucional al que están llevando a la Argentina, ni que hablar del derrape económico. Fíjese, Carlos Melconian del Riñón del PRO, uno de los primeros hombres que se acercó a Mauricio Macri, cuando Mauricio Macri todavía no soñaba con ser jefe de gobierno porteño. Lo descartaron como muchos otros. Hoy se ha convertido en el principal crítico económico a la actual política económica desastrosa de este gobierno. Fíjese lo que dijo en las últimas horas. Sin día y sin hora era crónica de un final anunciado. Sin día y sin hora. Yo como no tengo la obligación de hablar como el Willy del dólar todos los días, y entonces me saco ese peso de encima. Yo no sé cuánto va a valer el dólar la semana que viene. Y de la misma manera que no sabía cuándo explotan las LEVAC, pero era crónica de una muerte anunciada. Entonces pasamos el papelón que el mismo gobierno que puso las LEVAC ahora se las quiere sacar de encima. Porque esto no es que la dejaron Manoli o Marcó del Ponte, esto lo dejó el mismo gobierno. Por otro lado, estamos en un proceso cultural, llamaría yo, que no fue tenido en cuenta en este programa económico, de bimonetariedad de la economía argentina. O sea, la misma sociedad optimista y que quiere ir para adelante es la misma sociedad que compra dólares. Y compra dólares no especulativamente ni en corrida, sino como parte de la bimonetariedad. Entonces ahí también tenemos un conflicto. Y el fondo tiene un manual, más allá que Madame Lagarde usa más que antes la palabra inclusive y feminism y género y todo ese tipo de cosas, la verdad que es pechuguita con puré de calabaza. Digamos que esperemos que no se transforme en pechuguita o puré de calabaza. Porque nosotros necesitamos que el tipo de cambio entre oferta y demanda sea tal que la tía deje de comprar dólares y que el turismo deje en lo cadete de viajar a Itaparica y a South Beach.
Carlos Melconian, el que hasta Carlos Melconian se ríe del plan del Fondo Monetario Internacional. Y ya es, no es que va a ser, ya es. O la pechuguita, en muchos casos si lo pueden comer, ya no lo pueden comer muchos. Directamente muchos comen, si pueden, el puré de calabaza. Esto es el momento durísimo que vive la Argentina. Se lo está diciendo un hombre del riñón y ni siquiera escuchan, porque es un gobierno que se ha encerrado en sí mismo, que solo le interesa el circo sin pan. Pase lo que pase, pareciera que han abandonado toda posibilidad. ¿No vio que ya ni hablan de economía? ¿No vio que no hablan de la actualidad? Pero claro, fíjese, era primero la pesada herencia, cuando prometían lluvia de inversiones, que prometían la luz al final del túnel, los brotes verdes, el segundo semestre. Duró el relato de la pesada herencia, les duró bastante. Después era la tormenta de frente, la tormenta de costado, las turbulencias. Ahora, para el derrumbe de la economía, la excusa hoy era del dólar primero era el efecto Turquía, hoy era el efecto Brasil, cuando los problemas, hasta el propio Melconian se lo está diciendo, es los problemas que ha autogenerado este gobierno, sin rumbo económico, sin capacidad de reacción en la economía, solo sujeto a salvarse con el plan del Fondo Monetario Internacional, que sabemos los argentinos por historia a lo que nos conduce. Y hoy el presidente, sumando un nuevo relato, habla del efecto cuadernos en la economía. Efecto cuadernos que ellos están alimentando en este en este circo sin pan que es la Argentina de hoy. Fíjese lo que dijo hoy el presidente Mauricio Macri sobre la actual coyuntura económica. Seguramente todo ese proceso de los cuadernos y de salir a la luz tantas cosas genera todavía más razones para que se profundice la recesión económica, pero la realidad es que es importante porque acá estamos discutiendo no los próximos meses, estamos discutiendo las próximas décadas, y siempre después de la tormenta sale el sol, ¿no? Pero hay que cruzarla. Para cruzarla hay cosas que no dependen de nosotros, como lo que pasa en el mundo, y vemos que ahora Brasil, que es nuestro principal socio, también está golpeado y eso nos repercute, y lo que vaya a pasar con la tasa de interés y los conflictos en Estados Unidos y China tampoco lo manejamos nosotros, pero lo que sí manejamos nosotros y estamos haciendo los deberes es fortalecer institucionalmente la Argentina, para mostrarle al mundo que este cambio va en serio, que no es sanata. Vamos a convivir con un dólar flotante como estamos conviviendo, que en la medida que bajemos el déficit y necesitemos menos dólares, el dólar va a irse calmando cada vez más. Está todo unido el tema. Igual, digamos, que ya tenemos un tipo de cambio muy competitivo, cosa que por ahí no teníamos hace un año, así que yo creo que el dólar va a ir moviéndose en forma gradual, como se moverá la inflación, la cual también tenemos que seguir teniendo como prioridad bajar. El año que viene espero que baje sustancialmente después de este año, donde con la tormenta, la devaluación, se nos volvió a ir para arriba. Bueno, insólito lo del presidente. Después de la tempestad sale el sol. Cuando se derrumba la economía, el dólar sigue trepando, la actividad económica cayó, la fuga de capitales es histórica en la Argentina. Ahora les va a dar el dato enseguida Fernando Alonso, que hizo un trabajo. Histórica es la fuga de capitales. Julio marcó récord de desempleo en la Argentina. La pobreza aumenta. Les reitero este dato. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires están realmente asustados por el nivel de pobreza extrema que están viendo en algunos municipios. Lo dijo el otro día acá el intendente de Roque Pérez, al borde de las lágrimas, cuando las empresas cierran, cuando la gente no tiene para pagar el alquiler, la luz, las tarifas impagables.
y el presidente sigue buscando las culpas en el mundo, cuando el fracaso ha sido del mejor equipo de los últimos 50 años, cuando el propio Melconian se los está marcando. Pero claro, siga adelante en la Argentina el circo sin pan. ¿Quién se va a hacer responsable de la debacle a la que nos está conduciendo el actual gobierno y el acompañamiento y el dale que va? Y nadie posa los ojos sobre lo que realmente nos debemos ocupar. Fernando, buenas noches. Hablanos de la fuga de capitales que es histórica en la Argentina. Buenas noches, Gustavo. 3.351 millones fueron los dólares que salieron del sistema durante julio. Dólares que estaban en el sistema, que salieron. La denominación es formación de activos externos. Estos son dólares o que se van del país o que van a los colchones. 20.027 millones se acumularon en 7 meses de este año, casi lo mismo que durante todo 2017. 32.000 millones en 12 meses y 54.150 millones desde que Macri llegó a la presidencia. Casi el equivalente a las reservas internacionales de la Argentina, más que todo el crédito junto del Fondo Monetario Internacional, es lo que se fugaron en 2 años y medio, casi 3 años que lleva de gobierno Mauricio Macri. El presidente que, como vos decís, le echa la culpa a todas las tormentas. Cuatro motivos, hijo. Tasa de la Fed, guerra comercial, lira turca, real brasileño. No fue nada de todo eso, fue todo interno, fue el manejo de la política monetaria que hizo este gobierno, el manejo de la política comercial que realizó este gobierno, lo que generó esta brutal caída del nivel de actividad de julio y esta fuga de divisas que es récord en la Argentina, 54.150 millones desde que Macri llegó a la Casa de Rosada. Gracias, Fernando, por el dato. Ahora seguimos analizando la dura realidad. Y fíjese, el ajuste es tan tremendo, esta semana se lo contó Miguel Fernández Pastor. Vimos al colega Alcadio Oña de Clarín anticipar lo que va a ser la dureza del ajuste para el año que viene. Está llegando a la salud. Se están metiendo con las vacunas de nuestros hijos, de nuestros chicos, de nuestros niños de la Argentina, porque ahora no van a dar más, por ejemplo, dentro del calendario de vacunas obligatorias, la de la meningitis. ¿Por qué? Por el ajuste que también está llegando a la salud. Hay un comunicado ahora de última hora de fíjese, la Asociación de Vacunología Argentina. La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología expresa su preocupación ante el reciente anuncio de la Cartera Sanitaria Nacional en relación con la decisión de posponer la vacunación contra meningococo destinada a adolescentes de 11 años. La prevención primaria a través de las vacunas es una política de Estado que se ha consolidado en nuestro país, constituyendo un robusto signo de equidad y demostrando resultados indiscutibles en materia de prevención de enfermedades. Garantizar la provisión de las vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida que integran el calendario nacional de vacunación por parte del Estado Nacional es de suma importancia para sostener los logros alcanzados, por lo que nuestra sociedad aboga por una pronta solución para esta situación. Sacan vacunas, le sacan remedios a nuestros viejos, recortan el PAMI, van a seguir recortando más, van a recortar jubilaciones, porque no es como dijo Pichetto ayer que van a ganar las jubilaciones este año, pierden. Van a recortar el año que viene las AUH, para los que menos tienen. Van a seguir con el recorte en asignaciones familiares. Fíjese ayer lo que decía sobre este tema y advertía el ex ministro de Salud Daniel Goyan. Es tremendo esto. ¿Es así? ¿La sacan del calendario la vacuna de la meningitis? Sí, usted se acuerda, Gustavo, que nosotros venimos diciendo hace tiempo cómo están desmantelando el Programa Nacional de Inmunizaciones, las famosas 19 vacunas, pero con coberturas de 95%, es decir, toda la población vacunada, no solamente tenerla, sino que le llegue a cada niño y a cada persona. Bueno, esto se viene
para atrás, ya tenemos la dosis de los 11 años de la vacuna de la meningitis, eran 4 dosis, 3 que se dan entre los 5 y 15 meses, y esta de los 11 años, que lo que viene a hacer es a evitar que chicos que ya por ahí no enferman, pero contagien a los más chiquitos. Es tremendo lo que está sucediendo. Y le digo, Gustavo, hay una situación muy de revuelo dentro del ministerio, había amenazas de renuncias masivas, con este nuevo recorte de 9.000 millones anunciado ahora sobre vacunas y medicamentos. Bueno, fíjese, en los primeros 20 minutos del programa, 22 minutos, son las 20:22, todos los datos de la realidad contundentes que estamos mostrando, que nadie te la muestra, que nadie te la muestra, porque acá vale el circo sin pan. Y esto es lo preocupante. ¿Quién se ocupa de esto? Pareciera que nadie. Vamos al tema de los allanamientos. Gabriel Morini, buenas noches. Ahí dos cuestiones fundamentales. Enseguida está llegando el doctor Carlos Veraldi, abogado de la expresidenta. En exclusivo ya anticipa que va a pedir el juicio político al juez Bonadío. Enseguida va a estar acá. Pero, primero, no le permitieron a Bonadío, no le permitió a Veraldi estar presente. Gravísimo eso. Y segundo, se supo que 2 testigos para el allanamiento en Río Gallegos son militantes de Cambiemos, militantes del senador de Cambiemos de Santa Cruz, Eduardo Costa. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Gato. Así es. Uno le da la impresión de que Bonadío está jugando a que le anulen gran parte de los operativos que ha llevado a cabo en el día de hoy. Y uno tendría a pensar, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo final de anular definitivamente estos operativos? Porque el artículo 228 del Código Procesal Penal ratifica que es potestado, que está en su derecho el abogado de permanecer durante el allanamiento, durante el procedimiento legal, más si fue quien le abrió la puerta, es decir, quien está notificado de que allí se está llevando adelante un allanamiento. Y es más, artículo 200 del Código Procesal Penal también garantiza la posibilidad de presenciar a los letrados que representan alguna de las partes cuando se lleva a cabo un allanamiento de estas características. La realidad es que uno no entiende si Bonadío lo hace a propósito, no se puede pensar que no lo sabe esto. Es decir, sabe exactamente a qué se expone y el motivo es por qué lo hace. Y es grave también lo del sur, es grave lo de Río Gallegos, que hayan tomado a 2 militantes de Cambiemos que, oh casualidad, pasaban por la puerta de la casa de la senadora y los toman militantes del principal opositor político a los Kirchner, Eduardo Costa. Realmente otra arbitrariedad, otra cuestión que está demostrando cómo se está manejando toda esta causa. Bastante irregular, y además uno va a pensar que efectivamente esas personas que generalmente uno huye de los operativos para ser testigo porque son absolutamente engorrosos, bueno, en este caso tal vez estarían esperando para ser convocados o incluso habrían sido llevados por las fuerzas. Lo concreto es que no hay todavía elementos que nos permitan pensar qué se llevaron, es decir, qué elementos de interés para la causa recogieron. En definitiva, esto es lo que nos debería interesar. Claro. ¿Qué cuestiones de prueba se van a anexar al expediente de los cuadernos que hayan servido para algo? Quizás hasta ahora, ¿cuánto llevamos ya? Empezó 7 horas, más de 7 horas, Más de ¿no? 7 horas. La verdad es que uno conoce por dimensiones lo que es el departamento de Cristina Fernández, por lo menos el de Recoleta. Los del sur han terminado ya sin resultado positivo. Pero si además, a ver, Gabriel, la Casa del Sur, con esta es la 4ª vez que la allana Bonadío. 4ª vez que la allana Bonadío. Solamente para el circo sin pan es. Y acá, bueno, es al menos sospechoso que hayan echado al doctor Veraldi. Sospechoso. Es exacto, y la verdad que técnicamente se expone a nulidades. ¿Por qué? Por lo que decíamos del Código Procesal Penal, artículo 200 y artículo 228. Yo me vuelvo a preguntar, como preguntaba ayer, ¿el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, seguirá apoyando, aún con estas arbitrariedades y con estas ilegalidades, el accionar del juez Claudio Bonadío? Es fundamental saber la Corte Suprema qué opina ante toda esta farsa que
como muy bien la calificó el doctor Beraldi. Habrá que ver cuando este caso toque en alguna instancia a la Corte. Podríamos decir que en estos momentos la Corte no es lo mismo que Ricardo Lorenzetti. Bonadío recibió un respaldo de Ricardo Lorenzetti en la reunión que mantuvieron a solas, pero Lorenzetti no es que lo conoció anteayer a Bonadío, y este no es un accionar que sea muy distinto a otros. Fíjate que me decían algunos defensores, nos dejan ver el expediente por 3 minutos. 3 minutos por reloj para ver el expediente y no nos dejan sacar fotocopias. Ya van 600 carillas. Lo concreto es que a esto sumale el allanamiento en Mar del Plata al abogado del único prófugo, Oscar Tomás. Sí, ahora enseguida va a estar el doctor aquí Ubeira y vamos a estar mostrando eso que nadie lo mostró, el allanamiento a la casa del doctor Ubeira. Enseguida también el doctor Ubeira va a estar aquí con nosotros. Pero, mire, le pido, por favor, quédese ahí y le pido 5 minutos de su atención. Sé que nos está acompañando, gracias por acompañarnos. Pero usted sabe que este programa y este canal buscamos diariamente mostrar la realidad, buscamos al extremo la objetividad. En este aspecto, y los productores míos, Nico, a quien les agradezco el esfuerzo cotidiano que hacen, Nico Boccacci, Charlie Montesonganía, a Lucas y a todo el equipo de profesionales que me acompañan diariamente, saben que soy muy hincha pelota, así se lo digo directamente, con el tema de lo riguroso en cuanto a lo que se pone al aire, en la búsqueda de la objetividad, de ver. Por eso a mí me gusta hacer este paneo, incluso mostrar las opiniones de otros colegas como mostramos aquí diariamente. Yo no hago periodismo de periodistas. Nunca me habrá escuchado hablar de otros periodistas acá. Solamente los menciono como corresponde cuando, en el caso, por ejemplo, de Animales Sueltos, tomamos las reflexiones de Jorge Asís. Le agradezco siempre a Alejandro Fantino esa posibilidad y reproducimos. Y no me ocupo de lo que hagan mis colegas. Cada cual es responsable de lo que se hace. Pero no me gusta que imputen a este canal y a nuestro programa de hacer cosas que no corresponden con la objetividad periodística que nosotros mantenemos a rajatabla, que lamentablemente se ha perdido, que en el periodismo argentino hoy se miente muchísimo desde hace tiempo, que han hecho periodismo de guerra en vez de ser periodismo crítico, muchísimo. Pero bueno, cada cual que asuma, yo no hago periodismo de periodista. Pero sí me molestó, y como lo tengo que decir, porque nos afecta a este canal y a este programa, sí me molestó mucho que anoche un colega haya incurrido en un error que espero que se rectifique en las próximas horas, el colega del diario Perfil, Javier Calvo, quien en el programa, y no comprometo en esto, lo excluyo a Alejandro Fantino, pero Javier Calvo dijo que nosotros habíamos editado un audio gravísimo con lo que dijo el abogado Mariano Cunio Libarona ayer, que nosotros lo habíamos editado para hacerle decir a Cunio Libarona lo que nosotros queríamos que diga. Eso es mentira. Eso no fue así. Vamos a ver ese momento. Cristina te cita hoy es por un corte que hace, la entrevista fue a Novarecio, por la radio. C5N hace una edición de ese diálogo, un corte, edita un corte en donde vos quedás diciendo que si para quedar libre hay que mentir, vas a recomendar que mientan. Es que entonces, por eso te citan y por eso no te acá, moleste. ahora, yo no digo como eso. compañero de mesa, quiero que vos ratifiques o Escúchame, vos tenés muchos años de juicio, pero yo tengo muchos años de televisión y yo sé que esto después se te factura. No te molesta al pedo a decir que le aconsejás a un tipo que mienta. Lo que dije siempre en ese sentido. Fíjate el dilema de la persona que está en esta situación, que no tiene datos que aportar, que si no aporta datos queda presa, que es mayor, y entonces ¿qué hace? Para recuperar su libertad. Bueno, la cámara no te la va a... Bueno, esto es lo que se produjo. Como el colega Javier Calvo
aludió a este canal y a este programa, acá no se editó nada, quiero pedirle a usted que se tome 5 minutos y que escuchemos juntos la entrevista completa. Así también el periodista Javier Calvo la escucha y se saca las dudas. Y espero después, si es una persona de fe como creo que es, de buena fe, su rectificación. Vamos a escuchar la entrevista completa que el colega Luis Novarecio le hizo ayer al abogado Mariano Cunio Libarona, donde dice algo a nivel institucional gravísimo, gravísimo y que puede complicar esta causa. 5 minutos, le pido, escúchela con atención. Es el abogado Sergio Taselli. Mariano, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Bien, gracias por atendernos. ¿En qué situación queda tu defendido, Taselli? Mira, Taselli es así. Está detenido, la verdad que no sé por qué. Porque a él lo que le imputan es que están los cuadernos, y los cuadernos hacen mención a que Centeno fue en el auto con estos señores a un domicilio en la calle Guernique, y ahí se lo vincula a Taselli. Y Taselli explicó que ese domicilio no es de él, que él estaba en un conflicto judicial con ese inmueble, que ese inmueble lo tenía otra persona, y que recién en el año 2016, en el juicio, le dieron la entrega, y en el 2017 entró por primera vez a ese inmueble. Entonces está equivocado la conjetura de que es él. Y incluso aportó el acta de escribano que dice usted que entró a ese inmueble en el 2017. Ahora, está detenido, no sé por qué. ¿Fundamentó, al menos verbalmente, te fundamentó el juez el motivo de la detención preventiva? No, simplemente dijo, el juez ordenó la detención y entonces queda detenido. Lo que me resultó raro es que se estaba hablando de los cuadernos, si eso era la imputación, hasta ahí entendía. Pero después le entró a preguntar de otras cosas. Si no soy indiscreto, ¿qué le preguntó? De transportes, quizás, porque Taselli también anduvo en transportes. Entonces empezó a preguntar de transportes, y que no era el objeto de la imputación. Y me parece que, me preocupa que esto tenga que ser así. Tenés que arrepentirte y confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso. Me dio esa sensación y me alarmó cuando me fui. Es decir, hay que ir y confesar, si no quedas preso, y no me gusta. ¿Está previsto que Taselli haga algún tipo de confesión o de tipo de aporte como para acogerse? ¿Sabes lo que pasa? Confiesa el que se arrepiente o cometió el delito. No puede confesar el que no cometió el delito. Aparte está obligado a confesar, si no estamos con Torquemada en la Edad Media, con la Inquisición. Entonces, Taselli fue y dijo, yo no fui y no soy ese. Entonces, señor, ¿por qué hay gente que fue, confesó y se fue a la casa? ¿Por qué hay gente que fue y reconoció cosas y se fue a la casa? ¿Por qué fue este señor Rodríguez, llevó un papel y se fue a la casa, y fue Taselli y llevó un papel y se fue a la prisión? Porque no aclaró nada. No me gusta mucho la situación. Vamos a ver, yo creo que el juez tiene que dar cuenta, hará alguna medida y se va a dar cuenta que Taselli no tiene nada que ver y lo tendría que dejar en libertad. Hay también una situación, digamos, esto no nubla el fondo de la cuestión, que es saber qué pasó. Pero digo, supuestamente estamos bajo secreto sumario y todos sabemos lo que va declarando todo el mundo. Es raro también esto, ¿no? Sí, eso es raro. A mí me parece que está perfecto que el que cometió el delito use este derecho, opción, prerrogativa de decir confieso. Se le deduce la pena y el juez lo deja en libertad. Pero no todos los casos son iguales. Entonces no es esto una máquina trituradora de tener que ir a confesar delitos y reconocer hechos, porque si no quedas preso. De lo contrario se convierte en un método coactivo, que no es el espíritu de la ley, y estamos volviendo a épocas que ya superamos. Asumo que no pudiste ver nada del expediente estando en secreto. No, el expediente tiene 30 y pico de cuerpos y están trabajando a destajo 4 o 5 personas al mismo tiempo. Es imposible, entra uno, sale otro, entra la policía, se va a la policía, vienen de un allanamiento.
el esfuerzo que están haciendo es impresionante. Antes de preguntarle a Rosario, que está en el tribunal, si quiere preguntarte algo, pero para que me quede claro, Taselli negó la imputación y no está previsto que se presente como colaborador imputado. No, salvo que quede preso, entonces va a tener que inventar algo y confesar algo, involucrar a alguno. Es bravo eso que está diciendo. Si no sale en libertad en breve lapso, va a mentir y va a involucrar a alguno. A la pelota. O sea... ¿Qué quieres que haga? Se va a quedar preso un hombre de 74 años, tiene un hijo de 4 años. ¿Cree que el resto hizo eso? ¿Inventar algo para irse? ¿Cómo? ¿Cree que el resto hizo algo parecido, inventar algo para irse? No me animo a opinar del resto. El resto tal vez estaban en el cuaderno. Él no está en el cuaderno. Rosario, ¿querés preguntarle algo al doctor Cunio Libarona? Sí, quería preguntarle si tiene conocimiento acerca de las declaraciones de algunos arrepentidos que hablan de la devolución de subsidios desde el servicio de transporte para que luego se repartiera como coima. ¿Esa no puede ser el motivo por el cual está involucrado, Taselli? Subsidios no es parte de los cuadernos que son obra y energía y es la causa. Subsidios es otra cosa. Yo sé que fue un señor Rogio y habló de que yo pagué subsidios, pero no estaba Rogio en la época de Taselli. Taselli se fue en 2004 de las temas de transporte. Incluso, si es esa la cuestión, que no estaba en la imputación, ojo, a Taselli le imputan en el cuaderno. Después le preguntó algo de subsidios, pero no estaba en la imputación. Pero si ¿está pedido de cancelación tramitado? Bonadío, yo le diría así. Bonadío, ya hubo 3 causas contra Taselli por subsidio en otros juzgados, donde lo juzgaron ya por este hecho hace muchos años y terminó sobreseído. Ya es cosa juzgada, pero no fuese la cuestión. ¿Querías preguntarle algo más, Rosario, decías? Sí, sobre el pedido de escarcelación, si está tramitado, si recibió respuesta. Estoy trabajando en eso. Está. Bueno, Mariano, te volveremos a molestar durante el curso de estos días. Gracias por atendernos. Claro, un gusto. Ahí está. Clarísimo, gravísimo lo que denuncia. Y espero que al colega de perfil Javier Calvo le quede claro lo que dijo Mariano Cunio Libarona. Acá no editamos, acá mostramos la realidad que tal vez otros no se animen a mostrar, pero acá no mentimos. Y no voy a permitir que se metan ni con nuestra credibilidad, que gracias a Dios la tenemos y muy alto, porque reitero siempre lo mismo. El año pasado, cuando mentían alevosamente algunos colegas nuestros sobre el caso Santiago Maldonado, todos los días, en este canal, en este programa, nos ocupábamos de desbaratar las mentiras del gobierno y de algunos colegas. Y eso, gracias a Dios, también nos hizo ganar mucha credibilidad y pérdida de credibilidad a otros. Entonces acá no se edita. Cuando se edita, se respeta el hilo. Incluso ahora, escuchándolo completo. ¿Cuántos minutos fueron, Charlie? 6 minutos 20, el reportaje completo. Es más grave aún. Es más grave aún lo que dijo el abogado Mariano Cunio Libarona sobre lo que le pasó a su defendido con el juez federal Claudio Bonadío, y diciendo, bueno, si queda preso va a tener que mentir, inventar algo, involucrar para recuperar la libertad. Esta es la Argentina de circo sin pan. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Vos decís circo sin pan, en Estados Unidos también hay circo. La diferencia es que el presidente de los Estados Unidos dice que la economía está fenómeno, por lo tanto, hay circo, pero hay pan. ¿Qué es lo que pasa? Es muy posible, pero no es seguro, que comience un proceso de impeachment, de juicio político, en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero en una entrevista, él dijo cosas muy fuertes. Si van con el juicio político, se derrumba todo. A ver, no lo digo yo, lo dice él. I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. I'll tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash. I think everybody would be very poor. Because without this thinking, you would see numbers that you wouldn't believe.
Él está muy orgulloso de cómo está floreciente la economía en los Estados Unidos. Parte de la guerra comercial con China tiene que ver con esto, más tarifas a los productos que llegan de China, pero ojo, porque las pequeñas y medianas empresas se están quejando de que esto los afecta. Recordemos los datos. Se hablaba del pago de 2 sumas grandes de dinero a 2 mujeres que habían mantenido relaciones con el presidente de los Estados Unidos hace un tiempo. $130.000 por un lado, $150.000 por el otro. Él en un primer momento negó la relación. Después dijo que no sabía de los pagos, porque los había hecho su abogado, el que ahora está en contra de él, ex abogado en realidad, Michael Cohen. Después dijo que sí sabía, pero acá lo más importante, dijo que él pagó de su plata, porque si él no reconoce eso, el dinero, como se los explicamos ya acá en este mismo espacio hace varios meses, salió de la campaña electoral. Y si salió de la campaña electoral para silenciar a esas 2 mujeres, violó la ley electoral. Y es eso lo que lo puede llevar a juicio político. Así que esta entrevista fue realmente muy importante a la cadena Fox, una cadena amiga, se sentía como en casa, así que habló sin ningún problema y dijo que él le pagó a esas mujeres. Esto va a continuar. Reitero, la diferencia, mucho circo, pero el presidente de los Estados Unidos dice que también hay mucho pan. Bueno, muy bien, seguimos ocupándonos de la realidad. Enseguidita, a partir de las 21, va a estar el doctor Carlos Beraldi, el abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien hoy el juez federal Claudio Bonadío le impidió participar del allanamiento, que todavía, vamos a ver si podemos poner una imagen del lugar donde está la policía cuidando la puerta. Allí está, ya llevan, Gabriel, ¿cuántas horas de allanamiento? Vamos como 7 y contando. Ajá. 7 y contando. Habrá que ver, todavía no hay ningún resultado y no trascendió tampoco cuáles han sido los hallazgos en el sur, en los de Río Gallegos. Bien, estamos allí, está el móvil, hay gente que se está congregando, hay dirigentes políticos, enseguida vamos a conversar con algunos de ellos cercanos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en este momento se encuentra en su despacho del Instituto Patria, aguardando también, según lo que sabemos, muy molesta, y analizando lo que política y judicialmente va a hacer en las próximas horas sobre la situación que le tocó vivir a su abogado, el doctor Carlos Beraldi, que fue impedido en un allanamiento que siembra muchas dudas, abre muchas sospechas. Si todo es legal, lícito y transparente, ¿por qué se le impide al abogado de la parte estar presente? Y se abren muchas sospechas, muchas incógnitas, muchas preguntas. Enseguida vamos a estar hablando con el doctor Beraldi, vamos a estar hablando con el doctor Juan Manuel Ubeira. Ayer Bonadío le mandó a allanar su domicilio a Ubeira por ser el abogado del empresario Tomás. ¿Corresponde? Enseguida lo vamos a hablar. El doctor Jorge Rizzo, que es el presidente del Colegio de Abogados, y también el doctor Roberto Boico. Allí está, allí está el doctor Carlos Beraldi, está el doctor Ubeira ya aquí esperando. Enseguidita vamos a estar hablando con ellos. Bueno, muy bien, seguimos con la realidad. Hoy fueron convocados los docentes, no nos olvidamos. Mire, no quiero olvidarme de esta imagen, por favor, Charlie. Anoche en Córdoba. Ayer mostramos La Plata, la marcha de los universitarios. Mire Córdoba lo que fue anoche reclamando mayor presupuesto universitario. Esto fue Córdoba, mire, impresionante. Hoy no fue tapa de ningún diario. Córdoba movilizada, impresionante, cuadras y cuadras de movilización de la comunidad universitaria cordobesa, muy fuerte históricamente, reclamando presupuesto universitario. ¿Le importa al gobierno que hace ya semanas que no hay actividad porque le ofrecen migajas a los docentes universitarios de todo el país? Bueno, esto fue Córdoba. Y hoy realmente convocaron y se siguen burlando de los docentes. Está aquí con nosotros María Laura Torres. ¿Usted va? ¿Cómo está, María Laura? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Que además tuvieron un episodio muy desagradable, ¿no?
Sí, todo fue desagradable hoy. La verdad, yo vengo de ahí y fue de esas paritarias que uno se va con un sinsabor mayor que siempre, porque la última vez que nos convocaron fue hace justo un mes. Y en este mes pasaron cosas graves, dijera. Nada más que nos pasaron a nosotros. Sí, claro. Nos pasaron a nosotros. Y en este mes fuimos a una paritaria y yo decía, lo dije infinidad de veces, no íbamos iguales. Íbamos con 2 compañeros muertos, con Sandra y con Rubén. No íbamos iguales. Es más, llevábamos como parte de la delegación paritaria al delegado de la Escuela 49, que no le permitían la entrada. Una vergüenza. La verdad fue vergonzoso. Recordemos, y la escuela donde falleció la vicedirectora y Rubén. Sandra y Rubén, exactamente. Exactamente. No le permitían la entrada. Llegó hasta el lugar de la mesa paritaria y nos mandaron a decir por empleados de trabajo, del Ministerio de Trabajo, que debía salir Rubén, Hernán, porque él era parte de los que estaban para poder entrar. Bueno, ¿te imaginas que, aparte de decirles, mira, este compañero se va a quedar acá y le explicamos quién era, que venga el ministro a decirnos que no, que venga y nos digan la cara a decirnos que no? Porque después la segunda entrada de los empleados fue para decir que entonces no empezaba la reunión. Bueno, la reunión empezó. Y la reunión... Lo terrible es que empezó como si nada hubiese pasado. Como si nada hubiese pasado. Entonces empezaron con el relato de un ofrecimiento digo como si nada hubiese pasado porque ni siquiera plantearon la situación de las muertes, escuelas, de las 2 muertes, y aparte de las 847 escuelas que hoy no tienen clases. El ofrecimiento salarial, que lo tuvo nuevamente la prensa antes que nosotros, es una recomposición salarial, nos plantean del 19%, a partir del mes de agosto para cobrarlo en septiembre. El mismo esquema que plantearon hace un mes. El mismo esquema, pero aparte de las cosas que pasaron, la última paritaria que tuvimos el 23 de julio, a partir de ahí vino una conciliación obligatoria. 15 días de conciliación obligatoria que nos puso el ministro Villegas, en la cual en ninguno de esos 15 días fuimos convocados a tener una reunión de conciliación. Esto es inédito. Ayer no solamente lo denunciamos ante el OIT, sino que aparte hoy lo denunciamos en la mesa paritaria, estando presente el ministro de Trabajo, que es inédito que estés en una conciliación y no te convoquen. Claro. Nos convocan hoy. Con respecto a infraestructura, ninguna respuesta. Recién al final de la reunión, casi arrancándoles, nos convocan para el día lunes. Con respecto al tema de los comedores, les planteamos que en la última reunión habíamos dicho 19 pesos por alumno. ¿Sabes cómo nos contestan? Nos contestan con el relato del gobierno anterior. Claro. Entonces, como el gobierno anterior eran 6 pesos... Claro. Bueno, era bastante que nos daban 19. Claro, arréglense con entonces, 19. Hace 2 años y 8 meses. Y el salarial, 19%. 19% a partir de agosto, con un monto por fuera del salario, que solamente lo cobraríamos los docentes en actividad, de 210 pesos por material didáctico. Claro. La verdad, el rechazo fue unánime. Y al paro. Y vamos a poner en ejecución lo que ya teníamos votado por toda la docencia bonaerense, que es el paro de 72 horas la semana que viene, martes, miércoles y jueves, con movilizaciones. Gracias, María Laura. No, al contrario, gracias a ustedes. Mariano Kestenboim, fue la pesada herencia, la tormenta, ahora los cuadernos, la economía se sigue derrumbando, los índices hoy tremendos, el dólar a 31 pesos. Sí, también un argumento del oficialismo que es fuerte es la sequía. Sin lugar a dudas es otro factor que incide negativamente. Pero más allá de estas cuestiones, hay factores en la economía, como el que mencionaba recién, de la caída del poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados. Es impresionante. El negocio financiero se conoció... La gente no compra. La gente no consume. No, por supuesto. Cayó el índice de confianza del consumidor, se desplomó, como nunca. A ver, estamos en el peor momento, siempre todas las veces que venimos acá y que lo analizamos, estamos en el peor momento de la economía macrista. Hoy se conocieron 2 datos nuevos muy importantes, que son el informe cambiario, por un lado, y el resultado del déficit comercial. Se conocieron en realidad ayer los 2 datos. Por un lado, en los últimos 2 meses, la fuga de capitales
fue de 32.000 millones de dólares. Ni siquiera durante la crisis financiera internacional había sido tan alta. En ese momento había sido de 26.000 millones de dólares, tomando los peores 12 meses. Ahora es de 32.000 millones. Después, el déficit comercial fue de casi 800 millones de dólares. Hubo una devaluación en los últimos 12 meses del 62%. La inflación fue del 31%. Supuestamente debería haber eso generado una mejora en el tipo de cambio real para las empresas y haber podido posicionarse frente a las importaciones. Nada que ver. Ese es el análisis que hace el gobierno, el diagnóstico equivocado, porque cualquier empresa industrial les aumentaron los costos en una magnitud mucho más importante. Costos de los combustibles, de las tarifas de los servicios públicos, alquileres. Los costos en dólares en la Argentina son muchísimo más altos. Y además tampoco venden, porque el consumo interno se desploma. Los costos financieros aumentan, hay incertidumbre. Ahora, Mariano, lo preocupante es que el derrumbe, digo, nadie lo inventa, no lo inventás vos, no lo inventamos nosotros, son datos de la realidad, de la actualidad, del INDEC. Desplome de la actividad económica, desplome de la actividad industrial. Orlando Ferreres está, Fernando, dando 5 y pico también ya para... están pronosticando inflación. Levi Cesati, funcionario del gobierno hoy, agosto 4% de inflación. Para agosto 4% de inflación y están proyectando ya 40% de inflación. Y digo, hay un gobierno sin reacción. El presidente sale y dice, bueno, pasó aquello. Es un comentarista de la realidad. Sí, pero vos seguís política tras política, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, la política de ingresos. Todas las políticas económicas fueron muy erráticas, confusas y... A mí me parece que lo más importante acá es que el gobierno trató de complacer a un montón de amigos. Llegaba el sector financiero con sus necesidades de aumento de tasa de interés, se le daban el beneficio. El sector energético, con los aumentos de las tarifas, le daban el beneficio. Los grandes proveedores de insumos industriales necesitaban aumentar, el gobierno miraba para otro lado. Entonces, esta acumulación de favores al sector privado en detrimento de los trabajadores termina generando este caos, un caos impresionante. El gobierno nacional, con los vencimientos de deuda que tiene de acá a fin de año, va a necesitar sí o sí un adelanto de capital por parte del Fondo Monetario Internacional de ese préstamo de 50.000 millones de dólares, o va a tener que recurrir al Tesoro de Estados Unidos. Está en tratativas con... Siempre está viviendo del Estado, de otros países. Y seguimos endeudándonos tremendamente en la Argentina, y lo peor, que no se resuelve nada económicamente. No, y va a estar peor, Gustavo. Cerramos un trimestre en recesión. Pero una recesión terrible. Ya estamos en los niveles de octubre de 2016. Octubre de 2016 fue el pozo del gobierno macrista. Quiere decir que se perdió, lo poco que se había recuperado, ya se perdió todo en 2 meses. Bueno, Mariano, muchas gracias como siempre. Por favor, un gusto. Bueno, nos vamos a la pausa, ya está el doctor Beraldi. Buenas noches, doctor Beraldi. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, lo vi muy enojado, usted que no se enoja nunca hoy en la tarde. Hacía falta. Sí, hace falta enojarse más, sobre todo marcando bien las cosas. Enseguida me cuenta todo. El doctor Carlos Beraldi, el abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien Bonadío le impidió estar presente en el allanamiento que sigue. Vamos al móvil a mostrar las imágenes. Sigue el allanamiento, ya cerca de 8 horas. Allí la policía, mucha gente que se está congregando. También hay dirigentes políticos, enseguida vamos a estar hablando con ellos, diputados nacionales, senadores del sector. También está el doctor Ubeira, el abogado defensor del empresario Thomas. Ayer le allanaron el domicilio al doctor Ubeira. ¿Es legal eso? Bueno, enseguida nos vamos a estar ocupando de todos estos temas de actualidad, del circo sin pan, aquí en Minuto 1. Ya volvemos, quédese.